buenos días. Estamos a miércoles 23 de octubre. Nuestra lectura hoy está en Ezequiel capítulo 7 al 9 y en Juan capítulo 3, uno de los capítulos más conocidos de la Biblia. Meditaremos en Juan capítulo 3, versículos 1 al 3. Prestemos atención a la lectura que Eli nos trae como cada día. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 1 al 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Muchas gracias, Eli. Una clase particular con el mejor de los maestros. El capítulo 3 del Evangelio de Juan revela el encuentro de dos maestros. Por un lado, Jesús, el maestro de maestros. Por el otro, Nicodemo, un maestro judío. El primero es del cielo, el segundo de la tierra. El primero es divino, el segundo humano. De este diálogo proviene la predicación del mensaje más importante del mundo, el sermón del nuevo nacimiento que encontramos entre los versículos 1 al 16. Por lo tanto, el mejor de los maestros va a dar una clase sobre el nuevo nacimiento. En estos primeros dos versículos, la Biblia afirma que Nicodemo, uno de los principales maestros de los judíos, fue a buscar a Jesús de noche. Durante el día, Jesús daba clases y enseñaba a grandes multitudes. Sin embargo, cuando un alumno no entiende muy bien una materia, va a un profesor para una consulta particular sobre el tema. Eso sucedió con Nicodemo. Fue al encuentro de Jesús para aclarar sus dudas sobre el reino de Dios. Tenemos que reconocer que hay aquí una búsqueda sincera de Nicodemo. Él era un hombre con cierto estatus, pero tenía curiosidad por Jesús. Como fariseo, era un experto en la ley, pero reconocía que Jesús era más que un simple maestro. Ahora viene de noche, posiblemente por temor, pero tiene una inquietud sincera y reconoce a Jesús como alguien que viene de Dios. La confesión de Nicodemo nos llama la atención. Sabemos que vienes de Dios porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Este va a ser un argumento que el Señor va a utilizar en capítulos posteriores, en las charlas con los judíos, en el capítulo 9, capítulo 10. El Señor les va a decir: bueno, yo doy testimonio, pero mirad mis obras. Él hacía obras de poder y aún así, como consecuencia, cerraron su corazón contra él. A pesar de tener conocimientos, hay un vacío en el corazón de este hombre que lo lleva a buscar respuestas. ¿Cuántos hoy, aunque religiosos, no tienen paz ni la experiencia del nuevo nacimiento? Y entonces nos encontramos en los versículos 3 al 8 cómo el Señor le explica el requisito del nuevo nacimiento. La introducción de la clase de Jesús, el maestro de maestros, es la siguiente: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Jesús no responde directamente al saludo de Nicodemo, sino que va al corazón del asunto, el nuevo nacimiento. Nicodemo, el maestro de los judíos, parece un alumno de escuela primaria delante de Jesús, el maestro de maestros. Sin entender nada pregunta, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Es que el nuevo nacimiento es espiritual, no es físico. Va más allá del conocimiento religioso. El maestro de maestros evalúa el cociente intelectual de su alumno y responde con otra pregunta a Nicodemo. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? En 1 Corintios 2, Pablo escribe: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Alabamos al Señor, porque el Espíritu de Dios ha iluminado nuestro corazón para poder comprender estas verdades eternas. En los versos 4 y 5, Nicodemo aparece confundido. Jesús le aclara que es un nacimiento del agua y del Espíritu. Nacer de nuevo significa una transformación completa que solo el Espíritu puede hacer. El hombre natural no puede entrar en el reino de Dios por sus propios medios. Necesita un cambio radical. Y en los versos 6 al 8, Jesús compara el nuevo nacimiento con el viento. Es invisible, pero su efecto es evidente. El Espíritu obra de manera soberana y misteriosa, transformando la vida de aquellos que ponen su confianza en Jesucristo. Y entonces encontramos la revelación de Jesús como el Hijo de Dios en los versículos 9 al 13. Nicodemo sigue sin entender. A pesar de ser un maestro, su conocimiento está limitado por una visión terrenal y legalista. Pero Jesús lo confronta por su falta de entendimiento espiritual. Aun siendo maestro en Israel, no comprende las verdades espirituales profundas. Jesús afirma que habla desde la autoridad divina, revelando las cosas celestiales que Nicodemo no había experimentado. Y así en el verso 13 Jesús revela que Él es el único que ha descendido del cielo, el Hijo del Hombre. La verdadera comprensión espiritual viene de una relación con el Hijo de Dios, no de un conocimiento intelectual. Y entonces nos encontramos con una clase sobre el amor más grande del mundo. Y esta es la segunda lección que el maestro de maestros habrá de dar a Nicodemo sobre el amor más grande del mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí tenemos el punto más importante de esta clase particular que Nicodemo recibe del mejor de los maestros. Y ahora Nicodemo comprende lo que significa nacer de nuevo. Es recibir en el corazón el desbordante amor de Dios por la humanidad y creer en Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, para recibir la vida eterna. En Juan 7, 45 al 51, en medio de tantas opiniones del pueblo y de las principales autoridades judías sobre Jesús, Nicodemo ya se muestra atrapado por el mensaje de Jesús, el maestro de los maestros, y aunque tímidamente comienza a defender la causa de Cristo, diciendo: ¿es que vamos a juzgar a uno si primero no le hemos escuchado? Más tarde, en el capítulo 19, Nicodemo ya no puede ocultar su fe
en el Maestro de Maestros y le rinde un gran homenaje en ocasión de su muerte. Puedes leerlo en el versículo 39. En Juan 15:13 Jesús declara: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y en Romanos 5:8 la Biblia afirma: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta es la obra redentora de Jesús. Los versículos 14 al 18 de Juan 3 van a marcar esta obra extraordinaria. Jesús hace referencia a la serpiente de bronce en el desierto, historia que encontramos en Número capítulo 21, como un símbolo de su sacrificio en la cruz. Al igual que en el desierto, todo el que mira a Jesús con fe será salvo. La cruz es el centro de la salvación, es el acto redentor para todo el que cree, porque de tal manera amó Dios al mundo. El amor de Dios es el fundamento de la salvación. No es por obras, sino por gracia. El mensaje de salvación es universal, pero requiere una respuesta personal. De tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que cree. Jesús no vino a condenar, vino a salvar. Y aquellos que creen en Él no son condenados, pero los que no creen ya están bajo condenación. Por eso, la respuesta a Jesús determina el destino eterno. Nicodemo llegó buscando respuestas y se encontró con la verdad más grande, la necesidad de nacer de nuevo. ¿Estás dispuesto a escuchar al Maestro de Maestros? ¿Has experimentado el nuevo nacimiento que solo Cristo ofrece? Jesús no solo enseña, sino que ofrece la salvación y la vida eterna a todos los que creen. Y en este encuentro privado entre Jesús y Nicodemo, los que ganamos somos todos nosotros, ya que en este encuentro de alto nivel entre dos maestros, Jesús habla de la necesidad indispensable que tiene el ser humano de nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Y pronuncia estas palabras reflejadas en el versículo 30, en el verso 16, que es el texto de oro de la Biblia, donde se revela el mayor amor del mundo. Oh Padre, gracias, porque de tal manera has amado al mundo, que has enviado a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Oh Señor, que este mensaje sea recibido hoy y abrazado por cada uno de los que escuchan este mensaje de oportunidad y salvación, y haya vida eterna derramada en muchos corazones. En tu nombre, amén. Manteneos bendecibles. Hasta mañana.